Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa de Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía latinoamericana a través de sus representantes, los fotógrafos y las fotógrafas que día a día están haciendo trabajos, registrando y hablando o describiendo, mejor dicho, a Latinoamérica a través de sus imágenes. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Y recuerden que este programa, todos los que ya han pasado y todo lo que viene, lo vas a poder escuchar y los van a poder disfrutar a través de nuestros canales de YouTube y de Spotify. Y estamos como Foto con Fede, un programa o una entrevista cada semana con fotógrafas y fotógrafos generalmente de Latinoamérica. Por allí se nos han sumado fotógrafos de Europa, de Estados Unidos y un poquito más, pero bueno, el grueso son fotógrafos de nuestra querida región de Latinoamérica. En el programa de hoy nos vamos para Argentina, la tan querida y convulsionada Argentina por estos últimos tiempos. Hoy nos vamos para La Plata. Nos vamos a hablar con Diego De Feo, él es fotógrafo, ya nos va a decir o ya vamos a descubrir a qué estilo puntual lo podemos, si es que cabe el término, dónde lo podemos ubicar dentro del mundo de la fotografía. Lo importante es que es fotógrafo, que trabaja con fotografía y que hoy lo tenemos acá en el programa y vamos a conocer un poco sobre él, sobre su trabajo y lo que viene haciendo, ¿no? El aporte que viene haciendo a la fotografía latinoamericana. Diego, muy buenas tardes al momento de la entrevista, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, buenas gracias por la invitación. A ver, Diego, fotógrafo, ¿desde más o menos cuánto tiempo y qué es eso que te atrapó del mundo de la fotografía? Mira, yo tengo una historia bastante particular que tiene muchas aristas con la fotografía. Cada momento que pasa voy descubriendo algo nuevo en relación al oficio y a la práctica, ¿no? Yo tengo una historia bastante que es que mi bisabuelo fue fotógrafo. Un inmigrante que vino acá a la Argentina, descubrieron esto investigando para hacer la ciudadanía española porque no encontraban la forma en la cual llegó. Entonces cuando dijeron a qué se dedicaba, porque no estaba en ningún lado asentado que él había llegado a la Argentina, dijeron que era fotógrafo. Dijeron, la gente en general que tenía que pasar por la aduana se planteaba para que no les ocurrieran las cosas, que entonces que alguna cámara de foto, algo de sí, tenía que declararla acá y eso era un delito. Entonces de alguna manera entró con una cámara de fotos de son, digamos, como una cosa así. Que bueno, se radicó en La Paz. Mi abuelo materno el oficio, el primero, o sea, mi abuelo se llamaba José López, murió muy joven. Creo que no tenía 50 años o algo así, y heredó el estudio de mi abuelo materno, que se llamaba Blériot, que también murió muy joven. No llegué a conocerlos a estos, y cuando yo era muy chico, para Navidad pedí una cámara de fotos, regalo, o una cosa así. Y en ese momento mi mamá estalló como de ese periplo de fotógrafos que bueno, no habían tenido muy buena fortuna a la hora de, no sé si de realizar el trabajo, pero en su vida personal no les había ido muy bien. Entonces fue una controversia en la familia. Después dejé de tener interés en la fotografía y me acerqué más al documental a través de los documentales que pasaban por National Geographic en un canal, en una repetidora de televisión, donde las únicas películas que pasaban a la noche eran documentales. Entonces, a la hora de elegir una carrera universitaria, me volqué más a hacer algo audiovisual. Además de que fue como que mi madre tuvo como una especie de rechazo a la fotografía, y ella, en vez de hacer fotos familiares a la hora de tomar fotografías en un cumpleaños o en una fiesta o una cosa así, se volcó más a las cámaras de video. O sea, tuvimos una cámara de video VHS desde muy chiquitos, y estuve más acostumbrado al mundo del video que al mundo de la foto en la niñez. Entonces decidí seguir con cine, ¿no? Entonces, a la hora de venir a estudiar a La Plata, la carrera no fue fotografía, sino que fue una carrera
de grado, una licenciatura en cinematografía. Cuando termino de trabajar, todo esto se dio justamente en el 2001. Para los que no conocen la historia argentina o son de otros lugares, en el 2001 la Argentina tuvo una crisis muy fuerte y, bueno, de hecho terminó renunciando el ministro de Economía, el presidente, después de todo una década de corrupción y un montón de malas decisiones políticas. El país entró en una convulsión. En ese momento yo me vengo a estudiar acá a La Plata. Entonces la universidad y la facultad estaban abocadas a documentar los hechos sociales. O sea que la carrera de cine, que ya venía teniendo una tradición social y documental a través de la década del 60 y del 70, retomó como ese espíritu y se volcó directamente al cine social, al cine documental, que abundaba mucho en ese momento porque había piquetes en todos lados, fue el crecimiento de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces había un trabajo muy fuerte en relación a eso. Cuando termino la facultad yo empiezo a grabar documentales contratado por una productora, bueno, un productor con el cual yo trabajé y sigo trabajando, que es un antropólogo argentino que se llama Cristian Jure. Cristian es un director de documentales y antropólogo que empezó a trabajar para el canal Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación de la Nación. Ese canal, que es un canal estatal, también tenía contenido social y contenido antropológico, ¿no? Tenía muchísimas series documentales y una larga tradición de contenidos en ese sentido. Y fue ahí donde empecé a trabajar como camarógrafo en barrios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y ahí se generó como un contacto, que en realidad fue un contacto que ya venía trayendo hacía muchísimo tiempo, desde que era adolescente, con todos estos sucesos que te había comentado. Además de ser como parte de la adolescencia mía, o sea, mi adolescencia, mis 17, 18, 20 años, hasta por ahí, fue transitar en un país convulsionado, en un país donde tenía, bueno, un montón de tradiciones culturales de resistencia, digamos, ¿no? O sea, lo que fue, yo me crié escuchando cumbia villera, la explosión de lo que es el género de la cumbia villera, lo que fueron los piquetes, lo que fueron las manifestaciones, o sea, todo eso fue la adolescencia mía, el rock and roll, y todas esas filosofías de resistencia y de protesta. Entonces, a la hora como de ir a documentar los barrios y todo eso, yo estaba bastante acostumbrado a lo que era la lógica del lugar, ¿no? Y después, puntualmente, en un lugar al que fuimos, que se llama Villa 20 en Lugano, se realizó una película sobre la cumbia villera, sobre la historia de la cumbia villera, donde participaron todos los músicos y todo eso. En ese lugar, que es la Villa 20 de Lugano, quedó un vínculo muy fuerte a partir de este documental y esta película. Y cuando se cortó la producción, porque se terminó, obviamente la película se estrenó ahí y todo, de la noche a la mañana se terminó el contacto con el lugar. Entonces, como yo era el asistente de dirección de la película, quedó el contacto telefónico, que yo era el que lo llamaba y hacía como el trabajo pesado. Y le digo, mira, yo la producción de la película terminó, no tengo como con qué ir, porque yo no tengo herramientas de producción ni tengo plata para pagar absolutamente nada, pero tenía este impulso fotográfico, esta como herencia, si se quiere, o esta espina que había quedado ahí de querer estudiar fotografía y de querer realizar fotografía, ¿no? Y les propuse hacer un trabajo fotográfico o hacer un registro a la manera de la fotografía callejera de los años 50, ¿no? Todo esto habiendo visto como los fotógrafos tradicionales de ese género, ¿no? Robert Frank, William Klein. Eso, discúlpame, esa información de la fotografía de los años 50 la venías ya absorbiendo por el cine, por la carrera de cine, o por un tema particular tuyo, aparte. Eso lo fui descubriendo por un interés particular, más que nada. Obviamente el cine tiene como, o sea, la carrera que yo estudié tiene como un conocimiento de la cultura general de la imagen, ¿no? Entonces, además son autores que son conocidos. O sea, Cartier-Bresson es como reconocido mundialmente. Los trabajos fotográficos de la fotografía francesa y la norteamericana también
uno cuando estudia cine, ¿no?, se relaciona también con el mundo de la pintura, claro, con el mundo de la fotografía. Entonces, en el mundo de la imagen, yo los conocía, pero, o sea, los conocía de vista, no los había investigado. Entonces, a partir de que Internet por ahí se abre un poco más, me acuerdo en el 2009, 2010, yo empiezo a bajar esos fotolibros que eran de Américas, o los americanos, Mala Noche de Antoine Dagata, París por Cartier-Bresson, muchos libros de fotógrafos argentinos, fotógrafas, Sara Facio, Adriana Lestido, Madres e hijas de Adriana Lestido, ¿no?, obras cumbres como esas que a mí me parecían fascinantes. Entonces, en ese momento empecé como a transitar y a consumir ese tipo de información, que por otra parte para mí era imposible acceder a eso económicamente, porque son libros, fotolibros, o sea, vos vas a comprar un libro de Cartier-Bresson y está en dólares, digamos. Sí, o sea, hoy en día... Para un estudiante de cine en la década del 2000, con el país en crisis, era imposible aspirar a tener un fotolibro en tu casa, ¿no? Entonces, la aparición de Internet me facilitó mucho el acceso, y ahí me empecé a obsesionar. Pero sobre todo me empecé a obsesionar con la calidad de registro y la calidad de imagen, y vinculaba el registro y la calidad de registro con la calidad de acercamiento a las personas. Yo lo que estaba viendo, por un lado, en el mundo digital y en el mundo cinematográfico de video digital, si se quiere, era que toda la imagen estaba yendo a una perfección impoluta, que eran los megapíxeles, era el desarrollo del iPhone, que ya venía trayendo cada vez más números, ¿no? El 9, el 10, el 11, el 12 venía perfeccionándose, venían saliendo las redes sociales, y todo ese marco, que para mí me pareció como un marco general y global, en todo el planetario, digamos, donde de alguna manera la imagen se condicionó, hubo un condicionamiento de la imagen y un adoctrinamiento de la mirada en ese sentido, donde la imagen tenía que ser pulcra, donde la imagen tenía que estar en foco, donde la imagen se tenía que ver bien, donde no podía tener ruido, no podía tener suciedad, no podía tener grano, no podía tener imperfecciones. Claro. La imagen que te propone el celular es una imagen perfecta, y la imagen que te propone quizás Robert Frank o William Klein o Daido Moriyama, por ejemplo, es una imagen espiritual, es una imagen que tiene más que ver con la sensación del momento, con una experiencia, con una vivencia, con el registro de un estado de ánimo. Y yo estaba más concentrado en ese sentido. Yo quería retratar cómo se experimentaba la relación humana en un barrio con un montón de gente que convivía en un lugar. Entonces decidí ir por ese lado, y recuerdo que una profesora que yo tuve en la facultad se llamaba Alejandra Romoli, me regaló una cámara, me acuerdo que era una cámara rusa hogareña que se llama Smena 8, que es una cámara súper compacta, pero es una cámara telemétrica, que se parecía a las Leica que usaban en ese momento, bueno, Cartier-Bresson, Robert Frank, William Klein, o sea, toda esta camada de gente, Walker Evans. Entonces, bueno, de hecho Lestido también usó una Leica. Como no había presupuesto para una Leica, claro, usé una telemétrica, pero hogareña. Perdón, 100% análoga, ¿no? No estabas todavía en la lo que hice fue digital. Tomar como ese espíritu de la fotografía callejera, el nervio que tenía en ese momento, las ganas de hacerlo, el lugar, que era el Villa 20 en Lugano, y un día arreglé para ir, compré un rollo Ilford y me mandé. Esa es la historia de cómo sucedió. La verdad, bastante interesante, ¿no? Muy completo, muy osado. Ahí se empieza uno a empezar a ver la relación que tiene el fotógrafo con el tema, ¿no? Cómo nace esa relación, que no siempre las relaciones o la intención viene de una asignación puntual o de algo que se me ocurrió a la noche y lo voy a desarrollar a los 2-3 días, ¿no? En tu caso ha sido todo un proceso para llegar al tema de maduración de idea, de conceptos, has tenido una experiencia previa, una relación, un vínculo muy particular, ¿no? con ese entorno que es tan importante, tan rico en este tipo de
de trabajos. Hablabas hace un rato de lo que es, o lo que era en un momento determinado, el tema de la fotografía con los celulares, que es una fotografía demasiado estética, tiene que ser demasiado limpia, demasiado pulcra. ¿Qué tanto influye, desde tu punto de vista, obviamente, este tipo de, ¿cómo decirlo así?, estos conceptos, ¿no? De que la fotografía tiene que ser limpia, pulcra, bien enfocada, súper nítida, el grano, que liso, qué sé yo. ¿Qué tan importante es en este tipo de proyectos ese tecnicismo con relación al tema? ¿No? Porque una cosa es lo técnico y otra cosa es el tema. Me interesa la parte conceptual, hablando ya un poquito más técnico. Me interesa el mensaje, me interesa es lo que estoy viendo, lo que quiero transmitir. ¿Qué tan importante es ese tecnicismo dentro de la fotografía documental? ¿Es válida? ¿Siempre hay que darle prioridad al tecnicismo? ¿O vos decís, no, yo prefiero, obviamente sin hacer un desastre de trabajo, no, obviamente, pero voy a decir, yo prefiero llegar a través del concepto que a través de lo estético? Lo que pasa es que con la tecnología, con la tecnocracia, lo que sucede es que se deja de lado el fin y no hay ningún medio para llegar a eso. O sea, la tecnología está usada como un fin en sí. Yo tengo el celular y me garantizo el fin en sí. Entonces, en realidad, en el mundo del arte, digamos, lo que sucede es que vos tenés distintas herramientas para llegar a distintos lenguajes que desembocan en distintos sentidos. Claro. Entonces, yo lo concebía este proyecto como un proyecto principalmente de género, ¿no? Porque, o sea, cuando uno va a realizar un proyecto, ya sea cinematográfico, musical o fotográfico, va a recaer en un género, sí o sí. O sea, o es el pictorialismo, o es documental, o es género, o fotografía de producto, o arquitectura, o lo que fuera. Y cada uno de esos géneros tiene un lenguaje y tiene un dispositivo. Entonces yo estaba obsesionado, muy encantado con el género de la fotografía documental, pero específicamente con el subgénero que es la fotografía callejera. Entonces ahí tiene distintas herramientas que son el point and shoot, por ejemplo, el apuntar y disparar una situación, el hecho de ir como alguien furtivo buscando imágenes como sin detenerse demasiado en la situación. Esa es una estrategia, ¿no? Que obviamente era la que yo quería aplicar. Y hay una frase que dice que uno no puede tener una imagen nítida de un concepto que sea confuso. O sea, si el concepto es abrumador, uno no puede pretender salir a hacer una imagen con un iPhone 17 a un barrio popular en un baile callejero, digamos, porque no es como que no concuerdan de ninguna manera. Le estás robando la esencia a la imagen, me parece a mí. Claro, entonces yo lo que hice en un momento, obviamente, cuando uno aborda un trabajo o empieza a hacer un trabajo, lo que quiere es que le salga bien, ¿no? O sea, el destino es que sea positivo el registro que haga. Y lo que sucedió fue que, claro, las primeras veces que fui a hacer retratos que estaban perfectamente enfocados, estaban perfectamente expuestos, estaban como totalmente acomodados los personajes, si se quiere. Y después cuando estaba viendo cuando revelaba las fotos y veía lo que había salido, no concordaba con el espíritu del lugar, no concordaba con la atmósfera. Entonces ahí llegué a la conclusión de que la fotografía es un proceso que tiene que atentar contra nosotros mismos. Es algo donde yo inconscientemente me decía a mí mismo, vos tenés que hacer esto bien, retratarlo bien, porque esta posibilidad no se va a repetir. Entonces asegúrate la toma, hacelo prolijo. Y por el otro lado, lo más instintivo decía, pero necesito una imagen furtiva, porque necesito una imagen visceral, por así decirlo, ¿no? Algo que te rompe ese equilibrio de lo estético, de lo perfecto. Claro, entonces, pero yo decía, entonces una parte mía decía, pero los rollos y el revelado es carísimo y vos estás viniendo acá como a malgastar la plata y hacer un experimento que no sabemos si va a salir bien, si no va a salir bien. Entonces fue toda una incertidumbre. Claro. Y en esa incertidumbre y en esa nebulosa el único norte era la expresión.
ahora me viene otra frase. Carl Jung era un psiquiatra o psicólogo muy conocido que tenía una frase muy buena que decía que el arte, cualquier expresión artística, era de alguna manera resolvía problemas inconscientes. O sea, el arte de alguna manera se estaba llevando adelante para resolver algo que inconscientemente estaba trabado ahí o había que destrabar o desahogar. Entonces, en algún punto fue como una expresión inconsciente, porque la verdad que yo no tenía ningún otro propósito para estar haciendo esto que las voluntades personales, porque a mí no me pagaban un sueldo, nadie me llamaba para, o sea, yo no estaba trabajando por una agencia, ni una compañía, ni un diario, ni se me estaba pidiendo una investigación para un posgrado o algo para estudiar. Yo no hice un estudio científico de esto tampoco, no era una voluntad expresiva y estética. Era el arte por el arte, digamos. Exactamente. Era atender a una curiosidad interna, vamos a decirlo así. Claro. Perdón que estoy resfriado porque acá en Argentina estuvo lloviendo, hace 3 meses que está lloviendo y ayer cayó un diluvio que... Sí, y me imagino que el frío que está haciendo no es normal. Está haciendo un frío de 1 grado bajo cero todos los días, no, está terrible este invierno. Te iba a preguntar, este trabajo que vos estás comentando, que vos empezaste a hacer allí en Lugano, me dijiste. En Lugano, sí. En Lugano. Terminó desembocando el trabajo, el libro, mejor dicho, que lleva por nombre Guacho. ¿Puede ser? Lo tengo acá. Qué envidia. Yo soy muy adicto a comprar los libros de los fotógrafos que por lo generalmente tengo la chance de conversar, de entrevistar. Si se me da la oportunidad, compro los libros para apoyar y después para ver el trabajo, porque la verdad está muy interesante. ¿Cuánto tiempo te demoró primero o cuánto tiempo te tomó desde el inicio hasta el cierre? Y después, ¿cuándo te diste cuenta que el trabajo que venías haciendo dijiste, acá tengo algo que puedo hacer un libro? ¿En qué momento te dijiste, epa, acá hay algo? El momento fue, yo empecé con esto en mayo del 2014. 12 años. Claro. Hace 12 años. Y claro, el transcurso fue, bueno, esto que te contaba se dividió, ahora que lo estoy pensando, se puede dividir quizás en 3 etapas el registro fotográfico. Que una fue esta de un documental mucho más limpio, escenas cotidianas documentales, con este tipo de retratos prolijos que te estaba diciendo. Eso fue el 2014 y el 2015. En el año 2016 es como que empiezo a experimentar más, y yo al tener más contacto con el lugar, me empiezo a quedar de noche. Y cuando comienzo a quedarme de noche, además de que la situación en el barrio se vuelve distinta, se convierte en otra cosa. Normalmente pasa en todas las partes de Latinoamérica, que una cosa es el día y otra cosa es la noche. Claro, entonces ahí se empezaron a ver otras escenas, y lo que sucedió también es que obviamente como no trabajaba con flash y trabajaba con analógico, la película la tuve que empezar a forzar en el revelado y las exposiciones se hicieron más largas. Claro. Entonces, a medida que me iba quedando la tarde, las imágenes se volvían más difusas y se prestaban a una imagen mucho más plástica y a una estética que no era tan definida. Y te empezó a cambiar el discurso. Claro, no era una imagen figurativa. Exacto. Entonces ahí empezaron a aparecer estas imágenes que eran más fantasmagóricas, estas imágenes que eran más enigmáticas de alguna forma. Y ahí es donde se volvió más interesante, desde el lugar donde yo decía, bueno, acá di con algo que puedo llegar a mostrar. Porque en sí era un desafío personal, ¿no? O sea, esto era una cosa que si me salía bien lo mostraba, y si no quedaba conforme lo guardaba en un cajón y quedaba como tantas cosas que quedan porque a uno le da vergüenza, ¿no? Entonces dije, bueno, acá hay algo. ¿Dónde sentís que la imagen como tal se encontró más con esa realidad de lo que estaba fotografiando? Con esa fotografía, esa primera etapa de 2014-2015, de esa fotografía, vamos a decirlo así, técnicamente sí, más correcta, a esa nueva fotografía, claro,
a esa nueva fotografía que encontraste más difusa, esa fotografía 2015-2016, que decir, es como que más embrujada. ¿Dónde sentís vos que la fotografía se acercaba más a esa realidad, a ese contexto donde estabas? Ahí se desató una cuestión mitológica, ¿no? Porque es ahí donde en la noche es donde la persona bueno, Ramón, que es un amigo que está ahí, yo me hice muy amigo de varias familias que están ahí, y una era la familia Ávila, que es una familia de Chaco en Argentina, que Chaco, para los que no conocen, el Chaco tiene una selva que le llaman el impenetrable, y es gente que vive en el monte, está acostumbrada a vivir en el monte, ¿no? Cuando se mudaron a la ciudad, bueno, llevaron sus tradiciones al barrio, ¿no? Entonces él me contó la primera noche que nos quedamos a comer ahí, preparó un fuego en la vereda. Ramón empieza a cocinar en la vereda y me empieza a contar esta historia de que en ese lugar, en Lugano, en la Villa 20, no había nada en la década del 80 cuando llegaron ellos. Entonces me contaba que iban a cazar patos a la laguna que quedaba ahí y cazaban liebres y lo cocinaban todo al fuego. Hacían fuego porque no había otra cosa para cocinar. Y al día siguiente, cuando se despertaban, todo el lugar estaba cubierto de cenizas. Y me dijo, de ahí nacimos nosotros, de las cenizas, como el ave fénix. Esa historia fue una historia épica, o sea, algo que él me dijo eso una vez, y de vez en cuando esta gente que tiene tradiciones de campo suele tener esta sabiduría ancestral donde se les vienen estas historias, y no son personas que hayan leído libros o literatura o mitología o alguna cosa así, sino que ellos mismos encarnan la mitología del monte, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer esas imágenes, vos que me comentabas cuál era la más fiel, si la del día o la noche, llegaron imágenes como esta, que es la que comienza el libro, o sea, que es una imagen que está de día, o sea, está claro arriba y oscuro abajo, es como una especie de yin y yang, el arriba y el abajo, el cielo y el infierno, blanco, negro, las dualidades, ¿no? Y el libro tiene esa dualidad. Y también creo que es la dualidad que existe en los barrios, en las ciudades y en cualquier comunidad, porque es la esencia del ser humano. El ser humano es luces y sombras. No hay nadie que sea 100% bueno ni nadie que sea 100% malo. Claro. Entonces, en esa disyuntiva, yo vi a los barrios o en general a cualquier tipo de urbanización como algo contradictorio, como algo que era abyecto y bello a la vez, donde tenía gente que vos decís, che, pero esta persona está como, no sé, a punto de salir a robar y está rezando. O sea, ¿dónde está Dios en todo esto? O sea, entonces era muy... pero existía y estaba ahí. Claro. Y ahí entendí que Dios puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Porque es así contradictorio, porque esa es la contradicción, porque tiene que existir esos dos lugares. Y vos quizás en un momento estuviste en un lugar y de repente querés pasar al otro lugar y hacer otra vida, y también es perfectamente correcto, digamos. Claro. No podemos hablar de correcto o incorrecto, sino que quizás es natural. Exacto. Yo no sé de dónde viene las malas costumbres, digamos, pero es algo inherente al ser humano. Cualquiera comete un pecado. Sí. ¿Quién no cometió un pecado en la vida, digamos? ¿Y quién no se arrepintió? ¿Y quién no salió adelante? Entonces, para mí, el discurso quizás de la clase media argentina o de un sector de la Argentina, es decir, no, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, el traje y la corbata, y por el otro lado llevan una vida de excesos que es un desastre, y llevan una vida de violencia y de un montón de situaciones que no coinciden con su discurso. Exactamente, sí, sí. Entonces, yo digo, a mí me interesaba la idea esta de tener un discurso abierto, donde se le pueda dar la posibilidad de que
que existan todas las cosas buenas y malas a la vez en un mismo lugar al mismo tiempo. Y no juzgarlo. Claro. No juzgarlo. Entonces ahí me volví medio religioso en ese sentido, ¿no? Porque digo, es como, hay algo cristiano ahí de decir, bueno, ¿quién puede tirar la primera piedra, no? Tal cual. Porque los políticos van a estar acusando a los chicos de que se drogan en una esquina. Un político, que es el que maneja las arcas del Estado y fuga plata al exterior, le está diciendo a un chico que está envuelto en las adicciones por una circunstancia terrible que le toca vivir en la vida, y juzgarlo de esa manera. ¿De dónde? Y en algunos casos ya hoy en día está visto que es a través de la política que llega la droga a muchos barrios. Pero, ¿no? Obviamente. Entonces claro, es esa contradicción. Diego, para encontrar ese discurso, porque una cosa es cuando uno lo tiene acá en la cabeza, uno tiene esa idea clara, uno dice, acá tengo el discurso, voy por este lado. Para hacerlo menos complicado, ¿qué fotografías dijiste? Necesito este tipo de fotografía para llegar a ese discurso. Que por ahí el discurso es fácil, pero hacer la fotografía no tanto. Claro. Yo en ese momento, bueno, ahí apliqué mis estudios de cinematografía, quizás de guión y de un montón de otras cosas más, de conceptos y de géneros también. Entonces, todas esas cosas que yo había visto, porque a mí lo que me pasa mucho también en la cuenta de Instagram, donde voy volcando las fotos del proyecto, es que mucha gente me dice, son imágenes que yo vi toda la vida y nunca las pude retratar. Claro, suele suceder. Yo creo que cualquier argentino ha tenido contacto visual, al menos, con alguna imagen de esas. O sea, es imposible evadirlo, es parte de nosotros. Pero tener una mirada sobre eso, registrarlo y hacer algo al respecto es mucho más complicado. Obviamente es una decisión, no le vamos a pedir a todo el mundo que se comprometa a hacer un trabajo sobre lo que siente o lo que ve, pero digo, es una cosa que estaba en el imaginario, pero a la hora de volcarlo a un proyecto tuve que diseñar mentalmente, quizás, o en anotaciones o cosas así, cuáles eran los motivos esenciales de eso, ¿no? O sea, así como un género, no, ahí me dispuse a estudiar el género en sí. Digamos, los géneros tienen temas y tienen motivos. O sea, los temas son esas cosas de las cuales... O sea, hay un dicho que dice, los temas son eso que no se nombra, es eso que no se pronuncia en la película ni se pronuncia en el libro. Vos por ahí ves una película de guerra, Rescatando al Soldado Ryan, ponele. Vos le estás viendo y te están matando, es una masacre, no sé qué, pero dice, che, el tema era el amor. Claro. El tema era la amistad. Yo, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Hay amor ahí? Se estaban tirando bombas, no sé qué, si era el amor a tu compañero, al prójimo, bueno. Entonces, después están los motivos de los géneros, que son los que conducen a que se entienda toda la historia en sí y componga todos los elementos. Por ejemplo, en el terror, el género del terror, vos necesitas sí o sí ponerle 5 cosas fundamentales que pueden aparecer en un tema de terror: sangre, oscuridad, claroscuro, lluvia, la noche, los contraluz, esto de que no se vea bien el rostro, ocultar cosas, las insinuaciones, ¿no? de las armas, o de un cuchillo, de un puñal o de un revólver, lo que fuera. Son motivos. Todos esos motivos, cuando vos cumplís con todas las reglas esas, terminás conformando un relato, ¿no? Y cuanto más fiel sean esos motivos, más clásico va a ser el relato. Entonces yo lo que decidí hacer en cierta forma era un documental clásico, evocando a los fotoperiodistas o fotógrafos de la década del 50, ¿no? Entonces yo sabía que esas cosas las tenía que tener, ¿no? Bien registradas. Entonces hay un registro muy exhaustivo de la imagen de Jesús, de las parroquias, de los cartoneros, del Gauchito Gil, que es una especie de santo pagano que hay en Argentina, que muchos promeseros prometen hacerse el tatuaje. Entonces hay muchas imágenes del Gauchito Gil y de los tatuajes. Y hay muchas cosas en ese sentido, ¿no? El cartonero, el caballo,
hay muchas cosas que van en ese sentido. Los tatuajes tumberos, digamos, todo ese tipo de cosas tienen que ver con el lenguaje y la estética, si se quiere, barrial en Argentina, pero también estoy viendo que en otras partes del mundo comparten también esa misma filosofía y esa misma imagen. El término tumbero en Argentina hace referencia, porque es un término que sobre todo se pronuncia, se habla en Buenos Aires capital, Buenos Aires capital. Pero es un término que hace referencia puntualmente a ¿qué? El lenguaje tumbero se refiere a la jerga carcelaria. Ahí está. Entonces está como, bueno, las cárceles en Argentina funcionan de una manera bastante particular, ¿no? Donde hay pabellones gigantes donde se aglutina un montón de gente, ¿no? Y todos esos lugares tienen como muchísimos códigos, y hay códigos de lenguaje, ¿no? De verbal, en donde muchas palabras encriptadas se dicen para mantener como oculto y cifrado la charla, ¿no? Tal cual, sí. Pero bueno, y es como una lógica que mantienen los presos y en las cárceles. Pero lo más loco de todo es que los policías también hablan ese lenguaje, porque lo interpreta, claro, o sea, es como un lenguaje compartido, ¿no? Claro. Y en Argentina ese lenguaje carcelario, que también tiene que ver con el lunfardo, ¿no? Argentina tiene una tradición con el lunfardo porteño, quizás, que el otro día me enteré que viene de la palabra lombardo, lo escuché a Edmundo Rivero, que es un tanguero, que contó que el lunfardo viene de Lombardía, de Lombardo, de Italia. Cuando vinieron a vivir en Argentina, los que hablaban así y tenían esas palabras eran los italianos, ¿no? De lombardo. Entonces quedó lombardo, lunfardo, y quedó ahí. Laburo es una palabra de esas, pibe, chorear, ladri, y ahí vienen un montón de otras cosas que, bueno, después derivan el lenguaje tumbero, que tiene otras palabras que son del español, claro, pero bueno, son gato, rocho, todas esas cosas tienen cobani, vigilante. Y que por generaciones van saliendo términos nuevos, se van mutando. Claro, y bueno, hay un montón de palabras, hay un montón de jergas, ¿no? Y también eso, hay lenguajes de señas, ¿no? O sea, sí. Hay un montón de lenguajes con las manos y todo. Y ese lenguaje es parte como del lugar. Claro, y ese lenguaje tumbero de la cárcel, vamos a decirlo así, con el paso del tiempo también salió a las calles, ahí en Argentina, en estos barrios. Claro, sí, y también es algo muy loco porque trascendió todas las clases, todo el mundo habla en ese lenguaje, sí, quieras o no. De hecho, la palabra guacho es una palabra que viene del quechua, que significa chico sin padre ni madre. Es un huérfano. Mirá vos. Entonces se empezó a decir así, es una tradición del interior del país, y llegó a través de los barrios, pero digo, cualquier persona de clase media hoy dice guacho, sí. Lo dicen en la televisión, lo dicen en la radio, o sea, no, claro. es como algo apropiado. Pero bueno, también era parte de este motivo que yo te decía de... Sí, los elementos que ibas buscando para armar ese discurso de que una vez que ya tuviste claro cuál era el tema, ibas buscando esas fotos. Exacto. ¿Y qué fue lo más complejo a la hora ya puntualmente con la cámara en mano? ¿Qué fue lo más complejo que viste, que tuviste que experimentar a la hora de disparar? Es decir, necesito una foto así para empezar a armar el discurso, o para seguir hablando, para seguir contando esto. A la hora de disparar, ¿qué era lo más complejo? Si es que lo hubo, ¿no? Por ahí dices, no tuve ningún problema, todo fue muy fluido. A mí se me volvió bastante complicada el momento donde yo había dado con algunos patrones técnicos para llegar a las imágenes, estas imágenes difusas, pero que eran aceptables, ¿no? Esta, por ejemplo. Ahí está. A los oyentes les digo, estamos con Diego, él me está enseñando en tiempo real el libro, algunas imágenes del libro, buenísimas. Muy buenas fotos. Estas imágenes que están movidas, ¿no? A ver. Claro. Hay algunas otras más que tienen movimiento, pero no dejan de ser figurativas, o sea, no claro. Se deja de ver, por ejemplo, sí. Acá hay una casilla, una casa. El tema es cuando uno está trabajando
con imágenes que no llega a ver, porque el analógico, o sea, lo que tiene es que vos haces un disparo y no podés ver en tiempo real lo que está pasando, que decís, che, la voy a repetir y voy a encuadrar más acá, más allá, le voy a bajar un punto. Claro, hasta que no editas, hasta que no imprimís, no te das cuenta, hasta que no revelás, no te das cuenta de lo que tenés. Hasta que no ves el resultado no sabes que salió. Entonces yo sabía que en las exposiciones bajas y con el uso también de una luz LED podía generar ese tipo de imágenes, pero no en ningún momento lo podía controlar y yo no sabía qué estaba saliendo. Entonces fueron rollos y rollos y rollos gastados de imágenes que donde no se ve nada, o sea, donde son manchas. Tengo muchos rollos de manchas. De hecho, yo en un momento quería hacer el final del libro, que hubiese sido mi deseo, ¿no? Cosas así, ¿no? Ahora, ¿es por una decisión puntual tuya de usar analógico o por una condición de decir, bueno, no tenía cámara digital y afronté todo con analógico? Fue una decisión estética, voluntaria, y yo creo que en el analógico uno tiene, la cabeza le funciona de otra manera. Uno cuando tiene un rollo puesto en la cámara, la mente funciona de otra manera, digamos. Le está diciendo al cerebro, tenés 36 disparos, claro, tenés un límite, entonces uno se vuelve más inteligente a la hora de... No es que se vuelve más inteligente, está forzado a pensar más. Exacto, yo no sé si el término que voy a utilizar o la frase que te voy a decir es la más coherente, ¿no? Pero yo creo que con el analógico uno es más fotógrafo que con lo digital, me parece a mí. Puede ser. Claro, no quiero cancelar lo digital porque acá, qué sé yo, podría decir, lo que usan cámara digital es un desastre. Claro, sí. No lo puedo decir porque te matan después. Lo que sí es real es que uno cuando está sacando fotos analógicas, haciendo fotos analógicas, se vuelve un estratega. Y eso, ¿por qué? Por los límites. Exacto. Porque uno está limitado. Entonces, quizás en la foto digital, uno como no tiene límites de ningún tipo, se va comportando, no vamos a decir de una manera más estúpida, pero está al borde de hacer eso, está muy tentado a hacer eso. Entonces viene alguien caminando y yo le tiro una ráfaga y le hago y después llego a mi casa y veo 7000 fotos y digo, mira, esta salió con la mano arriba y me quedo con... Y otra cosa es estar mirando, observando esa situación todo el tiempo, como si fuera un francotirador, ¿no? Entonces creo que las fotos analógicas muchas veces son tan pensadas, tan mentales, hay tanta estrategia atrás, estrategia inconsciente digo, no estoy diciendo de que haya una puesta en escena ni nada, pero es semejante la presión que hay, ¿no? De ejercer esa inteligencia vivaz para hacer algo rápido y a la vez certero, que se genera otra cosa, se genera otro tipo de imágenes. Eso, sabes que me estuve pensando mucho este año que jugaron el mundial, lo que eran las fotos de los mundiales, claro, de los 80, digamos, donde no había... En la era analógica. En la era analógica. Y realmente las fotos, no voy a decir que son mejores unas que otras ni nada, pero la verdad que dan que hablar las fotos de Maradona, claro, con la mano, sí. Esas cosas que decís, ¿cómo? Porque una cosa es estar, saltó y viste, y sí, salió una, y otra es tenerlo al tipo así, o sea, tenés que estar iluminado, no podés estar pensando en otra cosa. Sí, esa y otras tantísimas fotos más que le han dado la vuelta. Yo digo que también por eso es el valor que tiene hoy en día la fotografía analógica, que por eso es tan apreciada, que eso es un poquito de desventaja que tiene lo digital. No sé si dentro de 40 o 50 años vamos a estar analizando fotos digital de la misma forma como estamos analizando la foto analógica, por lo menos desde ese valor sentimental, desde el esfuerzo que se tenía con la fotografía analógica, con ese pensamiento, con esa pausa, esa filosofía a la hora de disparar, ¿no? En lo analógico. Claro. Había mucho, ahí ponías en práctica todo el conocimiento que tenías, si era mucho, si era poco, no importa, pero todo el conocimiento que tenías en cuanto a fotografía lo ponías
ahí sobre el dedo en fracciones de segundo para obtener una foto tal o cual. Hoy en día, bien lo estamos hablando, conozco mucho, poco, no importa, porque pongo dos funciones en la cámara y lo que salga. Y ahí voy bien. Claro, sí. O sea, es como que es una foto más ligera. Claro, y yo veo como que en el digital se expande mucho yo trabajo en digital también, ¿no? Pero me parece otra lógica porque se expande mucho más. Uno cuando revela la foto, la revela y bueno, puede hacer un ampliado y hoy en día también puedes escanear el negativo y trabajar sobre la foto analógica, ¿no? Sí. Pero el digital, al tener Photoshop y un montón de cosas, puede recortar la imagen, ponerla más lejos, quitar cosas, poner cosas. Entonces, ya es otra cosa. Como que poner filtros, sacar filtros, generar bruma, no sé, poner humo. Es como que es infinito. Es como es otra lógica, es otra estrategia y es otra, quizás sería hasta otra disciplina, ¿no? O sea, por ahí te pones a enmarcar lo que es la disciplina analógica, es como que responde a cierto tipo de cosas y en la digital uno puede recurrir incluso hoy en día recurren a la inteligencia artificial para generar algún tipo de imagen. Claro, si me preguntan a mí, peor. O sea, yo veo como que una cosa ya exageradísima, el tema de fotografía con inteligencia artificial, o retocar o editar con inteligencia artificial, ya eso lo veo como... Claro. No, ya no fuimos al carajo con eso. Es una posibilidad más que existe hoy en día, hay gente que la aplica y yo creo que en algún momento no. Hoy en día también hay que, no sé, vamos a tener que acostumbrarnos a ver ese tipo de imágenes y a juzgarlas o a contemplarlas o a analizarlas, digamos, más que juzgarlas, analizarlas como un recurso más. Claro. Yo me acuerdo que en la transición, yo que también estuve en lo analógico, en esa transición entre lo analógico y lo digital, también se discutía mucho el tema de que lo digital, bueno, sí, no, qué sé yo, así como se discute ahora de lo digital a lo inteligencia artificial, pero yo rescato, digo, bueno, estamos ya súper curados con lo digital, pero seguimos hablando de lo analógico, incluso se sigue trabajando con lo analógico, cosa que antes se decía, va a desaparecer lo analógico, no vuelve nunca más, se pierden los equipos, no más rollo, no más revelado, no más gastos Pero sin embargo hay muchos países donde se está volviendo otra vez y con mucho auge a lo analógico, cosa que me parece para mí estupendo. No critico lo digital porque se ha sido muy útil. Ahora, sí critico con más fuerza lo de inteligencia artificial dentro de la fotografía. Y eso, claro, son opiniones, ¿no? Pero digo, yo digo que estamos hablando de lo digital, de lo de inteligencia artificial, pero no nos olvidamos de lo analógico. Quiere decir que lo analógico sigue teniendo un peso muy fuerte que lo digital no pudo desplazar. Claro, no, obviamente. No. Lo que sí, esto que vos me preguntabas al principio y estábamos hablando un momento de que cuál es la herramienta adecuada para llevar adelante cuál y tal discurso. Entonces, muchas veces está la fascinación de que, bueno, pagué un software de inteligencia artificial, entonces lo voy a usar porque es lo último y acá tengo... Y ese tipo de software presta ciertos servicios, pero hay que ver emocionalmente qué sucede. Claro, no es hay que ver mentalmente qué sucede con el lenguaje. Exactamente. Entonces, también yo tengo como estoy haciendo porque en el momento que estaba sacando las fotos no hacía análisis, o hacía otro tipo de análisis sobre las imágenes, y hacía otro tipo de análisis sobre el lenguaje, sobre la mirada, un análisis mucho más semiótico, digamos, o semiológico. Pero ahora que lo estoy indagando con un poco más de distancia, empecé a comparar los distintos tipos de lenguaje con los distintos tipos de dispositivos y géneros que se aplicaban para llegar a ese lenguaje, ¿no? Obviamente, también uno cuando habla de género, directamente está hablando, por así decirlo de una manera muy burda, ¿no? Cuando uno elige un género, elige un estado de ánimo. Es algo anímico, es algo emocional. Entonces decís, che, bueno, si quiero reírme voy a ver una película cómica, y si quiero llorar voy a ver un drama, y si quiero suspenso voy a ver suspenso, ¿no? ¿Se entiende? Y si quiero intriga voy a ver quizás un documental científico o algo o algo de investigación, ¿no? Entonces ya desde el género está puesto qué sentimiento vamos a tener en esa experiencia, ¿no? Entonces hay cosas que ya están probadas técnicamente, es decir,
che, el blanco y negro es bastante melancólico, se ha usado mucho para esto. O sea, alguien cuando ve una imagen en blanco y negro remite a un montón de otras imágenes en blanco y negro que ve a lo largo de toda su vida, donde hay narraciones emotivas sobre eso. Y estamos hablando nada más que desde el color, ¿no? Después están las miradas, los personajes, los cuerpos, las poses de los cuerpos, ¿no? Los lugares donde están, toda la cuestión del lenguaje corporal. Eso también es otra cosa que está aplicada en la serie que está en el libro, y también es una parte de curaduría, ¿no? Porque también el proyecto fue muy largo. Esto que estábamos hablando, que yo empecé en 2014 y terminé en 2018, 19, de tomar las fotografías. Entonces hay un banco de imágenes muy grande, un archivo muy grande, en donde esto que se vio fue un retazo, claro, de todo lo que había pasado. ¿Cuántas fotos conforman el libro? El libro tiene, creo que son 45 fotos, no tiene muchas, pero son de alto impacto. Bastante comprimido, porque te digo, hacer un discurso, un libro con un discurso verbal de este tipo, con estos elementos, la verdad, 45 fotos es una curaduría bastante intensa. Sí, bueno, por eso llevó tanto tiempo. El tema del blanco y negro, ya que justo hablaste un poco del color, de la melancolía, tiene que ver con ese discurso que vos querías transmitir a través del trabajo. Dijiste, esto va en blanco y negro porque es el toque que le hace falta al discurso, o se dio a través de la curaduría. ¿Cómo vino? Hay fotos color, o sea que el registro llevó una parte en color también, pero evidentemente, bueno, esto de las reglas del género, si uno quiere hacer o intentar como ir por el lado documental y más o menos una experiencia como esta que decíamos de los americanos de Robert Frank o los libros de Daido Moriyama, obviamente el blanco y negro es como el recurso, ¿no? Claro. O sea, es como tratar de hacer rock and roll sin distorsión. Entonces, claro, che, la distorsión es parte del rock and roll, y sí, es como que con una... ¿Se puede hacer rock and roll con una guitarra española? Sí, no vamos a decir que no porque sería mentira, pero la distorsión es la verdad, claro, detrás, claro, de eso, ¿no? Porque es eléctrico. Sí, eléctrico. Y en esto pasaba lo mismo, fue como un recurso, y yo creo que también el analógico, el blanco y negro, pero también el grano, que tenía que ver con esto del forzado de la película, de que muchas veces la luz no alcanzaba, entonces un rollo que era de 400 se exponía a 400 y se revelaba a 800 o a 1600, hacía que el grano fuera mucho más fuerte, ¿no? Se generaba más grano, y eso hacía que la imagen tuviera una calidad y una expresión que, bueno, que llegaba a otros lugares, ¿no? Que despertaba otras cosas. Te voy a hacer una pregunta por un poco necia, si se quiere. ¿Sentís que este mismo trabajo, ahora que lo tenés ahí en la mano, hecho, ya consolidado, se pudiera haber hecho con por ejemplo, un dispositivo como el celular, tomando en cuenta que puede ser o el más actualizado o el menos actualizado, sin importar el precio, marca, qué sé yo? ¿Vos sentís que con un teléfono celular hubiese llegado a este mismo resultado? Porque de que se hacen las fotos, se hacen, estamos claros. Ahora, ¿hubieses logrado ese mensaje, esa atmósfera que tiene el libro? Yo creo que no, o sea, en principio no, pero haciendo un análisis como para no desprestigiar el tema del celular, porque en realidad yo acá me gustaría hablar de dos cosas, ¿no? Como que el lenguaje en realidad no tiene que ver mucho con el dispositivo, o sea, sí en parte, pero no es fundamental, sino que tiene que ver con el hecho de la mirada. O sea, la mirada es algo cultural, entonces la mirada que uno proyecta sobre las cosas es realmente el mensaje. Entonces, yo al tener muchos amigos y allegados que son del barrio, veo fotos con celulares de muy mala calidad, pero de muy mala calidad a lo largo de todos estos años, pero las imágenes tienen una emoción y una calidad calidad emocional. Eso. Una calidad emocional que es insuperable. Claro. Es insuperable, entonces yo digo, esto tiene un valor. Claro. O sea, esto que fue sacado con un celular, ¿cuál es el valor de la mirada, la cercanía?
la escena que plantea, porque es algo escénico también. Y eso por un lado, entonces no podría decir, che, esto no se podría hacer con celular, porque de hecho mucha gente en el barrio narra sus vidas con el celular y es tan impecable como el libro, ¿no? Su mensaje. Pero también es cierto, y yendo a los celulares más avanzados como el iPhone y ese tipo de dispositivos, es que la idea del iPhone está hecha para generar una imagen estética que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. O sea, no sé si tiene que ver con la solemnidad, la melancolía, el barrio, la crudeza, la tristeza, las emociones fuertes, lo visceral, lo abyecto, las imágenes políticamente incorrectas, digamos. A ver, no creo que el dispositivo del iPhone, el lente del iPhone esté puesto en relación a eso. Claro. Yo creo que el iPhone está más puesto para la cuestión estética de la persona, esto de que genera como una imagen en la cara que es casi como un filtro donde te unifica todo el rostro, entonces hace que no se vean arrugas, que no se vean poros, que no se vean imperfecciones, y ese tipo de cosas genera una imagen muy esterilizada, no tiene suciedad la imagen del iPhone. Entonces, eso que es un valor bastante importante, suciedad estética, estamos hablando de... Sí, se entiende. Qué sé yo, no tiene... bueno, lo limpio, digamos, es que no tenga grano, que no tenga las pequeñas pelusas que le quedan impregnadas por el revelado mismo, que a veces se filtran. Si uno quiere las deja, si no, no. Y creo que el iPhone no tiene esas cosas, por ejemplo. Claro. Hay un libro muy interesante de Daido Moriyama que se llama Farewell Photograph, o Fotos de Despedida, que es como un libro que hace él, que después de ahí se retira por un tiempo de la fotografía, que las imágenes que el tipo muestra en ese libro tienen rayones, tienen pelos, están fuera de foco, están rotas, o sea, parece un tipo que fue a la guerra. Él hizo un registro fotográfico en un momento, esto lo leí en algún lugar, no sé si no lo pude comprobar en ningún lado, pero bueno, en un portal leí que él se había convertido en un fotógrafo importante, en un momento entra en el mundo subterráneo de Tokio en los años 70 y empieza a sufrir de adicciones, ¿no? Entonces, bueno, tiene un grupo de gente que eran unos yonkis con el cual él se entra a juntar y empieza como en esta dinámica que es vertiginosa, y es el registro donde él no soporta más como la fotografía y hace este registro de despedida, ¿no? Donde su vida entra en un momento cúlmine ya de salud y emocionalmente, ¿no? En ese contexto la madre de él fallece, muere de una enfermedad y él no la puede asistir por los problemas que tenía. Entonces, todo ese libro y toda la calidad de imagen que tiene ese libro es de un tipo que fue una guerra interna, y la suciedad que tiene esa imagen, o sea, la calidad que tiene es indiscutible. O sea, no se podría haber hecho de otra manera, porque es una especie de bitácora, de archivo de una experiencia que es intransferible, es algo que le pasó al tipo en un momento de su vida que fue terrible y quedó alojado ahí, de esa manera. Sí. Y eso sucede porque el tipo, esto me lo imagino yo, no lo leí en ningún lado ni nada, pero en esa experiencia, en ese recorrido, dejas la cámara en el piso, vas a un lugar donde hay tierra, te agarra una tormenta con lluvia, dejas la cámara guardada en un bolso que se mojó en la calle, claro. Después no sabemos de dónde viene eso. Claro. Tiene una serie de condimentos especiales que por ahí hoy en día un celular no te va a dar difícilmente. Entonces decís, che, mirá, si voy con un iPhone al interior de una casa y saco 20 fotos ahí, yo voy a sentir lo mismo mirando esa experiencia. No lo creo. Es otra cosa, es otra imagen. Diego, te saco un poco de contexto, vamos a cambiar un poquito para ir cerrando. Yo estoy acá embelesado, sigo hasta, qué sé yo, las 7, 8 de allá de Argentina. Sí. Pero no, 6 y cuarto son. 6 y cuarto, bueno. No, tampoco quiero abusar de tu tiempo.
Pero te consulto, después de ¿cuántos libros se imprimieron de este trabajo? Se imprimieron 200 en una primera tirada y después se imprimieron 500 más. Ah, está bien, se está vendiendo bien entonces. Se vende bien, de hecho no tengo, o sea, me quedan muy pocos libros, o sea, me deben quedar 40 libros y bueno, acá en Argentina como en América Latina tenemos el mismo problema que nos atraviesa a todos, que es la economía, la inflación y los problemas del día a día. Entonces lo que me costó, yo había ahorrado para reimprimir, claro. Bueno, el costo de la impresión del año pasado hoy cuesta el doble. Exactamente, esos son los problemas que tenemos. O sea que si son $3.000, hoy son $6.000. Claro, y después hay que vender eso, ¿no? Y después hay que venderlo. Entonces, bueno, esa plata está ahí, no sé, por juntarse. Claro, pero a pesar de todo, el libro ha tenido receptividad porque se está vendiendo. ¿Has podido, aparte del libro, has hecho alguna exposición o viene en camino una exposición de este trabajo? Sí, hubo varias exposiciones, por ahí la más formal fue una en Capital Federal que se hizo en mayo de este año, en una galería en San Telmo, que bueno, que se armó unas impresiones a gran escala, ¿no? En un salón muy grande. Y bueno, esas imágenes están ahí bueno, para verlas en la cuenta de Instagram, pero sí hay pequeñas muestras y bueno, después todo lo que son charlas y ese tipo de cosas y presentaciones y eso es como permanente, ¿no? Impresiones, bueno, ¿qué has podido recoger? Devoluciones del público, de la gente. Las devoluciones son obviamente todas buenas, la mayoría son buenas. Yo diría que el 98% son buenas y que, bueno, hay una parte como emocional, ¿no? Que todo el mundo lo recuerda a su barrio sin ser su barrio. Eso es algo muy lindo que pasa, que se sienten como en casa y mucha gente también que vive en el exterior me lo dice, que se fueron a España o se fueron a vivir a otros lugares que son muy diferentes y que les traen recuerdos de su lugar. ¿No? Esas cosas que son conmovedoras, ¿no? Porque uno no se imagina lo que le pasa a la otra persona. Creo que el libro o el producto o el mensaje cierra cuando lo cierra el que lo interpreta, digamos, el que lo contempla. Esa persona es la que le da sentido, ¿no? Entonces, si el sentido es la emoción y el arraigo y lo lindo, me parece que fue bueno. Y de la zona donde hiciste el trabajo como tal, porque siempre decimos, vamos en este caso fuiste al barrio, hiciste el trabajo, sacaste, hiciste el libro, que sea exposiciones, bla bla bla, de cada charla, de cada exposición, iba gente, veía y te hacía una devolución, esto que estás comentando. Pero has podido presentar ese trabajo ahí en el barrio donde nació todo, la gente, porque uno ve las fotos. Y en este caso es un trabajo hecho a hoy en día, entonces muchas de las personas que están en las fotos están ahí en el barrio. Uno va al barrio y los va a ver. Tengo el libro, mira, acá está el logo que está acá en la foto. Le pido un autógrafo y me lo firma. Esa conexión, esa devolución de parte de ellos, vamos a decirlo entre comillas, de los autores que están allí en ese trabajo, ¿cuál ha sido? Mira, tuvo dos tipos de recepciones, por decirlo así. Una es el orgullo, obviamente, o sea, cuando hacen algo de tu casa estás totalmente orgulloso de que el lugar esté retratado y esté en papel. Y lo otro que es mucho más sensible es que muchos de los chicos que están en el libro ya no están más, porque fallecieron o fueron asesinados o pasó algo terrible, ¿no? Entonces, muchos de los chicos que están en el libro hoy no están más y están las caras en los murales del barrio, ¿no? Y el libro en algún punto se convirtió como en un guardián de la memoria de ese barrio. Entonces, para mucha gente de ahí es como una especie de culto, ¿no? Porque es un lugar donde está alojado, el libro es ese lugar donde está alojado ese amigo, ese familiar, ese hermano que ya no está más, ¿no? Entonces, en esa parte es como bastante serio todo. Y también se vuelve como una especie de homenaje, ¿no? Porque mucha gente, bueno, hubo un caso de la hermana de un chico que está en una de las fotos
me compró cualquier cantidad de libros, yo le regalé algunos, porque se le está dando a los familiares, porque ver la imagen del hermano ahí, claro, es como una especie de homenaje oculto, ¿no? De que y además me imagino, también por el contexto de la obra, porque bien, vos me estás diciendo, compró el libro, digo, bueno, pero ¿y por qué no directamente la foto? Digo, claro, lo que pasa es que la foto, si bien es la misma que está en el libro, pero no tiene ese contexto que te presenta el libro en este caso, ¿ves? Claro, ¿ves? Ahí estamos viendo la foto de la que habla Diego. Sí se ve. Claro, y bueno, es como que de alguna manera y realmente se volvió una página de la historia del lugar, ¿no? Sin querer. Claro. Entonces ahí es donde deja de ser un libro, una obra, una serie fotográfica y pasa a ser otra cosa. Exacto, que ya es un plus adicional que le da, en este caso, a la comunidad del barrio. Ya eso escapa del fotógrafo, de tus manos, ¿no? Ese plus adicional. Claro, porque transcurre de otra manera y las interpretaciones y el flujo de esas imágenes las toman y las distribuyen como ellos quieren. Es incontrolable, o sea, no... Que se escape así, que trascienda, bueno, en este caso por algo no tan agradable, pero que la obra tenga trascienda de esta forma. Me imagino que es motivador, que es inspirador, o para continuarla o para iniciar otros proyectos. En tu caso, ¿tenés pensado una parte 2 de este proyecto o arrancar con otra cosa? Sí, hay varios proyectos que estoy abriendo varias puertas. Una en este mismo lugar, que en realidad es el Lugano 1 y 2, que es una edificación que está al costado de la Villa 20. La idea es seguir registrando como otro territorio que está en el mismo lugar, pero es otro barrio. Hay otro barrio acá en La Plata que es una toma de tierras, que es la toma de tierra más grande de la provincia de Buenos Aires, que también estoy yendo a visitar, que es como una parte más por ahí primigenia, ¿no? Es como una parte donde es el génesis de toda esta historia. Yo fui a un barrio que ya estaba consolidado y ahora voy a ir a un barrio que se está consolidando de a poco. Estoy yendo a un barrio que se está empezando a consolidar. Y después está todo este archivo que quedó, del cual va a salir una segunda parte. Ahí está. Que es lo que quiero editar ahora, que son esas imágenes que por ahí no pudieron quedar por esto que te contaba del tema de que quizás Guacho estaba más anclado en la adolescencia y en este tipo de lenguaje, y no tenían cabida otro tipo de imágenes que ahora en un proyecto mucho más amplio lo estoy pudiendo organizar, ¿no? Entonces, hay mucho estudio, tenés para este tipo de proyectos que parece ser algo relativamente fácil, es decir, bueno, me hago amigo de 2 o 3 personas ahí en la comunidad, llego, entro, paso, 1 o 2 años haciendo fotos, yendo de visita, se ve como algo muy light, por decirlo así, hacer este tipo de trabajo, pero en el fondo, para llegar a este resultado que vos decís, mira, tuve esta trascendencia positiva en la comunidad, se alcanzaron ya 2 ediciones del libro, se ha vendido bien, qué sé yo, ese es el supuesto éxito, vamos a decirlo así, que ha tenido la obra, ¿no? El trabajo, esa recompensa. Pero hay mucho estudio previo que nada tiene que ver con fotografía. Después la relación de la conexión con la fotografía. Eso es algo fundamental en todo proceso, ya sea fotográfico o sea del mundo del cine. La investigación previa, la documentación, la información. En tu caso fue muy exhaustiva, dijiste, bueno, me ayudó muchísimo el tema del estudio de cine que ya tenía hecho la carrera y lo que tuve que es complementar con alguna cosa, investigaste algo de la comunidad, algo de historia o cómo fue esa parte ahí, por decirlo así, de información. Yo tengo la gracia y la bondad o el agrado, ¿no? Y el orgullo de trabajar en la Universidad Nacional de La Plata, que es la universidad pública. Acá en Argentina hay como 2 universidades públicas que son como los pilares fundamentales, que bueno, son la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y la UNLP, que es de La Plata. Yo estudié ahí y estoy trabajando en este momento en el canal de televisión de la universidad, pero también como en distintos núcleos académicos que están permanentemente dando vueltas alrededor mío, digamos. Entonces es como que todo el tiempo estoy como impregnado
de informes, papers, gente del campo de la antropología, de la sociología, de la psicología. Entonces la universidad es como una usina importantísima para promover este tipo de cosas, para promover intelectualmente, ¿no? Entonces claro. Son como es como una fábrica de herramientas que está todo el tiempo ahí latente, y para mí es muy estimulante eso, ¿no? Claro. O sea, yo estudié la carrera de cine, me recibí en el 2009, y bueno, también todo esto, la otra parte que quizás no tenga que ver con la imagen, es como una cosa autodidacta, o quizás, o es una parte de investigación personal. Todas las cuestiones antropológicas o sociológicas o de estas que estoy haciendo son curiosidades que uno va leyendo e investigando por uno mismo, ¿no? Pero lo que creo que es importante es como el perfil que uno, en realidad el perfil de formación que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, porque el tema de la universidad o del estudio, en realidad no tiene que ver con la educación. O sea, uno por ahí está acostumbrado a defender la educación pública o estimular la educación, pero en realidad la educación es decir buenos días, buenas tardes, permiso y nada más. Lo que está haciendo la universidad y lo que hace la universidad en Argentina y en América Latina es formar ciudadanos, tiene que formar personas. Entonces, de nada le sirve a alguien que se está formando en fotografía o en imagen si agarra una cámara y le va a sacar fotos a chica desnuda, digamos. O sea, no puede terminar en un lugar así, no podemos mercantilizar todo o banalizar todo. Entonces hay una responsabilidad ahí, que esa responsabilidad de ciudadano es un poco lo que te da el marco de la academia o de la universidad o del saber en realidad. Porque hablando ahora un poco, me había gustado el perfil de la charla por esto que habías hablado de lo que es América Latina. Hoy en día América Latina está siendo el campo de batalla cultural, por ahora cultural, y también está siendo un campo de batalla ideológico y un campo de batalla de las multinacionales, en principio, y no sabemos hasta cuándo no va a ser un campo de batalla bélico, como está pasando en Medio Oriente ahora, o en Ucrania, o en otros lugares del mundo. Pero es un lugar que se está peleando, digamos. ¿Por qué? Porque se están queriendo vender los recursos naturales, o sea, se están queriendo comprar los recursos naturales porque hay muchos intereses económicos dentro de la Argentina, también de Venezuela, ni hablar. O sea, lo que está sufriendo Venezuela ahora, lo que sufrió este año, o sea, el secuestro del presidente, o sea, cosas o lo que pasa en Cuba, que más allá del perfil político, pues se critica mucho el perfil político que tiene el lugar, si es socialista, si es comunista, lo que sea. El dilema político que haya se tiene que resolver en el marco de la política y en el marco de la democracia. Uno no puede venir con un portaaviones, bombardear un lugar y decir, bueno, pongo al presidente que yo quiero. O sea, tiene que haber un proceso democrático y un proceso intelectual que tiene que llevar adelante el propio pueblo. Entonces, acá en Argentina y en América Latina en general hay todo un circuito de violencia y de agresiones y de golpes que no conduce a ningún lado, porque en realidad es un tema que se tiene que resolver intelectualmente. O sea, hay una falencia intelectual y emocional con el otro. O sea, en ningún momento hay como un debate, ni hay un deseo por el bien común, ¿no? Hay una especie de odio latente que hace que solamente nos peleemos, y en eso las corporaciones se llevan los recursos naturales o aprovechan para hacer este tipo de cosas. Y algo muy interesante que me parece del arte es que, o sea, la cultura o se compra o la producís vos. O sea, o producimos cultura latinoamericana, la hacemos nosotros, vamos a los barrios, vos, yo, personas de a pie. Claro. O compras un paquete importado de Estados Unidos, de Europa, de andar a saber qué marca te va a vender un paquete cultural para que vos pienses, te vistas y hables como se le canta a otro. Claro, de donde compraste el paquete. Vas a hacer una copia del origen de ese paquete, tal cual. Exacto, que hoy en día pasa mucho eso. Los pibes están atrás del teléfono, de la picha, de la gorrita, de esto, y no es eso la vida. O sea, realmente la esencia no es esa. Entonces, el problema que nosotros tenemos con la soberanía
de las cosas, hay lugares donde nosotros no nos podemos meter por cuestiones industriales directamente. O sea, nosotros no somos soberanos del petróleo, no somos soberanos del gas quizás, no somos soberanos de las Islas Malvinas. Tenemos problemas de soberanía con el mar argentino, o cada país debe tener su problema de soberanía con algún recurso natural. El único lugar donde nosotros somos libres y soberanos para hacer lo que queramos es con el arte. Sí. Nadie te va a venir a decir, no saques tal o cual foto. Yo saco una foto, hago una foto en un barrio y nadie me va a decir, che, mirá, esa foto está prohibida. Claro. O sea, o no se la pases a fulano, o no podés mostrar este libro, claro, porque es algo donde la prohibición todavía no llegó. Y esperemos que no llegue. Pero al ritmo que vamos a tener que defender eso también. Porque quizás yo no pueda ir a la Patagonia, a una montaña, porque esa montaña es de una minera. Yo no puedo acceder porque es de una minera. Pero a mí nadie me va a decir que yo no puedo sacar fotos en la calle. Claro, ya ir a Malvinas es un quilombo. Para sacar una foto en Malvinas es un quilombo. No te dejan. No, porque tenés que presentar pasaporte vos. Claro, exacto. O sea, ya hay cosas que sí no se pueden acceder. No tenés pasaporte, no entrás. Pasaporte para tu propio territorio. Exacto. Sí, es una locura. Es una locura. Pero en ese orden de ideas, Diego, la fotografía latinoamericana es en este momento ese instrumento cultural, es ese instrumento de diálogo que vos decís que se necesitan para resolver los problemas. ¿Está siendo la fotografía latinoamericana ese canal para informar, para contar una realidad, para contar una identidad que tiene Latinoamérica, para explicar la realidad de Latinoamérica en este momento? Porque hay un discurso que, si bien está politizado en todas partes, pero hay un discurso en el cual cada vez se cree menos, ¿no? La palabra está perdiendo peso, está perdiendo valor, pero la imagen sí. No, la imagen, a pesar de que está todo el fake news, que son frases fabricadas, pero está siendo la imagen fotográfica latinoamericana esa herramienta para decir, mira, está pasando esto. Yo creo que sí, y hay un factor muy importante. Es verdad que si vos te pones a pensar, el 90% del consumo que hay en redes sociales, ya sea Instagram o YouTube, lo que sea, son imágenes. O sea, Instagram se desarrolla con fotografías, y la fotografía social y la fotografía cultural está ganando cada vez más terreno. De hecho, o sea, la gente tiene muchísima más demanda de verdad. Exacto. O sea, ¿por qué hay tanto esto que vos decías, tantas fake news, tantas cosas falsas, tanto esto, cuando aparece algo real, algo verdadero? O sea, realmente quieres saber lo que está pasando, porque es un instinto animal tener conocimiento del contexto. Y para mí no por eso, o sea, justamente por eso es que, por ejemplo, el año pasado a un fotoperiodista que se llama Pablo Grillo, le pegaron un tiro en la cabeza. Ayer hubo una manifestación por la ley de tierras en Argentina y una fotoperiodista argentina, una chica, terminó con una fisura en el cráneo por un disparo de la policía. Sigue la misma línea. Entonces, sigue la misma línea. La prensa, tenemos el antecedente de José Luis Cabezas, que fue un fotoperiodista asesinado en el marco de una investigación, asesinado con 2 tiros en la cabeza y prendido fuego en un auto, en un terreno. Entonces, digo, es algo importante. Es algo importante. Pasa algo con la fotografía, porque si se está apuntando a los fotógrafos, sobre todo el fotoperiodismo, es por algo, no es gratis. Si vos ves que hay muchos fotoperiodistas detenidos, que hay mucha censura, que hay mucha gente perseguida, y bueno, realmente algo movilizante y verdadero hay detrás de eso. O sea, hay una llave ahí. Y yo creo que más allá de los riesgos que uno pueda correr, que quizás este tipo de disciplinas por ahí, que el fotoperiodismo o la fotografía de guerra o esos son los más peligrosos, hay otro tipo de discursos y por ahí de acercamientos a la imagen fotográfica que también son igual de fuertes y necesarios, y pueden llegar a plantear algún antecedente como para generar algún tipo de cambio, ¿no? Que sea un sustento para un cambio, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos grupos de periodistas y de fotógrafos documentalistas que están haciendo mucho trabajo sobre la soberanía en la tierra,
sobre los problemas que hay con el glifosato, con la contaminación de los ríos, sobre las sequías, sobre las comunidades que quedan afuera por el desmonte. Hay mucho trabajo cultural y mucho trabajo antropológico dentro de la fotografía. Bueno, está el trabajo de Pablo Piovano, que fue sobre el glifosato en Argentina. Muy crudo, pero espectacular, la verdad. Muy bueno ese trabajo. Un muy buen fotolibro de Jerónimo Rivero, que se llama O Futuro, que es un fotolibro que trata sobre una represa que está en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, que bueno, tuvo una inundación y se perdieron un montón de comunidades y un montón de territorios por este tipo de empresas que controlan el agua. A cada lugar que vas hay algún conflicto social que está abordando la fotografía, y creo que hay muchísimo interés en eso. Obviamente que esto no lo vas a ver en televisión, no vas a ver publicidades de esto. Claro, o sea, claro. El presidente no va a hablar de esto en ningún discurso, no lo va a decir, pero está lleno, y si uno busca, encuentra muchísimo. Claro. Por eso cuando encontramos este tipo de trabajo como el que estás haciendo, que parece, pero que tiene que ver la vida de un grupo de personas en un barrio en Buenos Aires. Bueno, pasa que esa es una realidad que se conecta con muchos países de Latinoamérica, y el origen es muy parecido, hay mucha conexión. Por más que uno diga, no, pero esto es nada más, o uno que está allá adentro dice, no, bueno, pero esto es nada más acá en mi barrio. Resulta que no, que es algo que nos toca a todos, desde México hasta la Argentina, y nosotros decimos, bueno, pero yo pensé que esto era solamente acá en mi barrio, que pasaba acá en mi provincia. Porque precisamente, bien lo decís, no hay una información generalizada sobre lo que está pasando, y es solamente a través de este tipo de trabajos que uno se entera. Y cuando vamos conociendo, en nuestro caso, que nos dedicamos a la fotografía, que vamos conociendo a otros fotógrafos y fotógrafas que van en esta línea, decimos, pero hay muchos trabajos parecidos en diferentes países que tienen todo el mismo origen, tienen todo el mismo desarrollo, hasta el mismo desenlace. Entonces decimos, bueno, si no es por la fotografía no me entero, ¿no? No es por exaltar la fotografía, pero si no la tenemos, no la vemos. Oh, sí. Entonces, no, eso sí. Es una especie de espejo también, es un espejo. Entonces, uno también construye la imagen del espejo, no es solamente que refleja lo que está ahí y nada más. Esa imagen es construida y se devuelve permanentemente, y hay una devolución y una construcción constante. No es una imagen única, entonces eso es bastante interesante de tenerlo como herramienta, ¿no? Hablando de construcción, ¿qué vas a seguir construyendo después de Huacho? ¿Qué tenés en mente? Si se puede contar algo, ¿no? Obviamente, por ahí hay proyectos que es mejor no adelantar nada para que no se nos caigan, pero dentro de lo que se pueda... Lo mismo, o sea, el perfil es el mismo, o sea, la idea. Por ahí también quizás es tratar distintas temáticas. Esta temática por ahí es de adolescencia, de historias fuertes, de esta cuestión carcelaria que había, y de ese tipo de temáticas. Pero después hay otro. Algo que me está interesando mucho últimamente es el tema del hábitat en Argentina, que está directamente relacionado con la tierra. O sea, hay muchísimas tomas de tierra, hay muchísima precarización en los hogares, y eso me parece que es algo fundamental para abordar desde la imagen, ¿no? Y es una tradición que viene desde el principio de la fotografía. La fotografía nace como documental, y cuando empiezan a hacer imágenes fotográficas del mundo, lo primero que tratan de plasmar es cómo vive la gente. Claro. ¿No? Diego, entonces mi idea siempre es ir atrás de eso. O sea, haga lo que haga, siempre va a estar atrás la gente y las condiciones humanas. Es lo único importante. No hay otra cosa más importante que la gente. Ya encontraste esa vena artística, vamos a decirlo así, tu horizonte, y vas por allí. Sí. Es la gente. Incluso cuando vos hablas de recursos naturales, vos decís, bueno, pero están los animales, el único problema de los animales es la gente, el único problema de los árboles son las personas. O sea, la naturaleza no tiene problemas. O sea, el río, el único problema es que le hacen una represa, el único problema de Yaguareté es que lo cazan, el único problema de la tierra es que le tiran veneno. Claro. O sea, todo gente. Exactamente. Por lo menos esa es mi visión. Y coincidimos realmente.
Para quienes están escuchando el programa y dicen, bueno, quiero conocer un poco el trabajo, un poquito más el trabajo, las imágenes, las fotos de Diego, ¿por dónde pueden conocer, entrar y ver lo que estás haciendo? La cuenta de Instagram se llama Guacho55. Guacho55. Ahí pueden encontrar todo lo... Guacho con... O en internet, Guacho con B corta. Ahí está. ¿Es así? Exacto. Guacho con B corta. Guacho55. Guacho55 es la cuenta. Es la cuenta, ahí está, perfecto. Diego, para quienes, bueno, me imagino que de momento el libro se está vendiendo ahí en Argentina, pero ¿tenés pensado en hacer algún tiraje, alguna venta para el resto de Latinoamérica, alguna posibilidad los que estamos fuera de Argentina como para poder encontrarlo, comprarlo, qué sé yo? Es la pregunta difícil. La verdad, yo lo que estoy haciendo ahora, lo que tendría que hacer ahora es dar con una editorial. Claro. Porque el tema de la distribución es muy difícil. O sea, una persona sola llegar a todos los países del mundo es como medio complicado por el tema de exportaciones. O sea, de hecho es bastante costoso. Sí. Entonces, lo que necesitaría sería una editorial latinoamericana. Claro. Que por ahí haga una distribución en varios países. Que lo estoy intentando, ¿no? O sea, uno manda ahí, pero todo esto es autogestión, o sea, no hay nada... Sí. No hay nada industrializado, no hay vamos a decirlo así. Atrás, no hay una empresa, pero bueno, la idea sería dar con eso. Bueno, de repente alguien que escuche el programa, como decimos acá, no sabemos del otro lado quién nos está escuchando, por allí es alguien que dice, bueno, a mí me encanta la fotografía, no soy bueno para hacer fotos, pero me gustaría apoyar este proyecto, que sé yo, tengo una editorial y por ahí puedo, qué sé yo, poner siquiera 50 libros acá en el país donde estoy y te contactan y por ahí sirve de canal, ¿no? De conexión, que sería genial. Cualquiera que tenga alguna idea que me escriba. Ahí está, buenísimo. Guacho55 en Instagram para tirarle alguna idea o alguna onda, una buena onda, una ayuda, que sé, bueno, yo no tengo ni editorial ni tengo cámara, pero puedo ayudar a financiar un tercer tiraje de la obra, qué sé yo. No sé, se me ocurre acá, soñando un poco. Bueno, vamos a estar acá a la expectativa. En cualquier momento que diga, Fede, ya sé cómo ponerlo, qué sé yo, allí en Venezuela, avísame, con gusto acá te ayudamos en ese proceso. ¿Cómo no? Sí. Y si por acá encuentro algo, te aviso, te digo, tengo varios fotógrafos así en lista, como para decir, che, si consigo acá como, les aviso para traer las obras por acá, que también acá hay mucha gente que consume mucha fotografía y le gusta mucho este tipo de trabajo. Así que ya yo tengo todo agendado por acá, voy haciendo ese trabajito ahí minucioso y cuando se dé empiezo a pegar los gritos, les empiezo a avisar. Bueno, muy agradecido, Fede. Muchas gracias. Bueno, Diego, espero que el año cierre de la mejor manera, no solamente en lo fotográfico, sino también en lo personal. Sabemos que las cosas por allá por Argentina no andan de lo mejor, es una lástima, pero esperemos que poco a poco las cosas vayan mejorando, que estos trabajos fotográficos se sigan desarrollando, que venga una tercera edición o un próximo libro, un próximo trabajo. Vamos a estar pendientes, cualquier cosa, las puertas abiertas del programa para volver a tener una segunda conversa, una charla, un próximo encuentro. Sucede que nos encontramos 2 o 3 veces, por ahí no es muy seguido, pero lo hacemos. Cuando gustes. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar dentro de este apasionante mundo de la fotografía, por regalarnos estos trabajos que día a día nos siguen mostrando la realidad latinoamericana, que es un aporte que queda no solamente en lo social, sino también en la historia de nuestra comunidad, de nuestro país y de Latinoamérica, que es una forma de contar la realidad latinoamericana, que ya no es la misma historia que nos contaban hace 50 años atrás, 40 años atrás, donde venía alguien foráneo y decía Latinoamérica es esto, y muchas veces esa historia no era tan real o no estaba tan ajustada a la realidad latinoamericana, y que hoy en día le estamos haciendo, realmente le estamos escribiendo mejor, contando la historia como realmente somos, con lo malo y también con lo bueno, porque vamos a estar claros, lo dijimos, ni tan malo ni tan bueno, pero le estamos contando a nosotros mismos qué es lo que le da ese plus adicional, ese valor agregado. Es lo más importante. Exactamente. La palabra propia. Exactamente. Bueno, Diego, la palabra nuestra.
te libero y bueno, que sigan los éxitos y acá estamos pendientes. Muchas gracias, Fede. Bueno, un abrazo grande para allá, mucha fuerza a Venezuela y que termine el año de la mejor manera. Un abrazo grande y acá siempre dispuestos para lo que venga. Buenísimo. Bueno, escuchábamos allí a Diego De Feo, fotógrafo, cineasta, fotógrafo, yo diría fotógrafo social, fotógrafo documental. Lo digo yo acá, no sé, después él allá nos dirá o se sentirá más cómodo diciendo fotógrafo. Con él charlamos esta tarde al momento de hacer la entrevista. Recuerden @fotoconfede nuestra cuenta en Instagram, Fotoconfede en YouTube y en Spotify para escuchar no solamente este programa, sino todos los que ya han pasado. Estamos en agosto, en el mes de la fotografía, y qué mejor manera de arrancar con este tipo de encuentros, ¿no? Hablando de fotografía social, de lo que somos en Latinoamérica y de lo que se está haciendo en Latinoamérica, tiempo real, 2026. Estamos describiendo, o escribiendo, mejor dicho, nuestra realidad tal cual como es. Así que bueno, @fotoconfede, escuchas, te enteras, aprendes, conoces y por ahí te sirve de inspiración para tus proyectos fotográficos también. Federico Murúa se despide, será hasta el próximo jueves como de costumbre. Vamos a estar con un nuevo invitado o invitada hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.